Muy buenas noches, bienvenidos a Observatorio, el programa del canal cultural de los universitarios dedicado a los temas de la agenda nacional. Al final del año pasado se aprobó una reforma constitucional al artículo 3 en materia educativa que analizaremos esta noche con el profesor Olac Fuentes Molinar y el maestro Rodolfo Ramírez. Antes, en la sección Desde el Campus, con nuestra colaboradora Mónica González Contró del Instituto de Investigaciones Jurídicas, analizaremos los nombramientos en el gabinete que tienen que ver con los derechos de la infancia, con el DIF. Esto es Observatorio, ya comenzamos, quédese con nosotros. Esta es nuestra sección Periodismo desde el Campus, en la cual distintos académicos universitarios desarrollan una columna de opinión sobre temas relevantes en la agenda de México. Mónica, bienvenida a esta tu sección. Vamos a ver una pequeña cápsula y regresamos a tu comentario. Con gusto, claro que sí. Desde el Campus. Como sucede casi cada 6 años, cuando un nuevo presidente de la República designa a los funcionarios que se encargarán de las distintas dependencias, en días pasados se abrió nuevamente la polémica sobre el papel de la esposa del titular del Ejecutivo en relación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, mejor conocido como DIF, que tiene a su cargo la coordinación de la asistencia social, pública y privada, de acuerdo con la Ley General de Salud. El DIF tiene como antecedente el programa Una Gota de Leche, de 1929, a través del cual se ofrecían desayunos escolares a los niños y niñas desamparados de la Ciudad de México. Posteriormente se crean la Secretaría de Asistencia Pública en 1943, el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, INPI, en 1961, y el Instituto Mexicano de Asistencia para la Niñez, IMAN, en 1968. Finalmente, el 10 de enero de 1977, se emitió el decreto presidencial que crea el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. La Ley de Asistencia Social agrega al catálogo de servicios básicos de salud, en materia de asistencia social, en su artículo 12, los siguientes. 3. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la representación jurídica y la promoción de su sano desarrollo físico, mental y social. 5. La colaboración o auxilio a las autoridades laborales competentes en la vigilancia y aplicación de la legislación laboral aplicable a la niñez. 6. La atención a niños, niñas y adolescentes en riesgo de farmacodependencia, farmacodependientes o susceptibles de incurrir en hábitos y conductas antisociales y delictivas. Debe la, o en su caso, el cónyuge del titular del Ejecutivo, por el simple hecho de serlo, desempeñar alguna función en la administración, aun cuando ésta sea consultiva y honoraria? Mónica González, pues hemos visto la cantidad de atribuciones, de responsabilidades que tiene el DIF y al mismo tiempo este tema polémico que quizás se ve mucho en la prensa y que puede ser menos profundo, que es el del nombramiento. Pero empecemos por ahí, el papel del cónyuge del Ejecutivo en el DIF. Muy bien, me parece muy importante. Buenas noches, Ciro, buenas noches a todo el auditorio. Me parece muy importante hacer primero una distinción, porque se suele confundir el papel de, en este caso, la esposa del presidente al frente del DIF. Se dice que es la presidenta del DIF, cuando en realidad es la presidenta del Consejo Consultivo del DIF, que es una cuestión muy diferente, porque el Consejo Consultivo es, como su nombre le indica, un órgano que tiene como función emitir recomendaciones sobre las funciones sustantivas del DIF, pero que no tiene propiamente atribuciones en cuanto de autoridad, ¿no? O como funcionario público, y tradicionalmente se ha encargado esta función
a la esposa, el titular del Ejecutivo, tanto a nivel federal, como es el caso que estamos viendo ahora, pero también en los estados y municipios. La pregunta acá es realmente si se debe imponer tanto a la esposa del presidente como tal, como al órgano consultivo, un cargo por el simple hecho pues, de tener una vinculación pues, con el titular del Ejecutivo. Entonces, una cosa es, como decíamos, la presidencia del Consejo Consultivo, que está integrado también por otros funcionarios del sistema de salud, como a diferencia de la titularidad del órgano. Ahora, a lo largo de la historia ha habido ocasiones en que no necesariamente es la pareja del presidente quien se hace cargo de este espacio en el Consejo Consultivo. Sí, pero tradicionalmente ha sido, y lo que ha variado sobre todo es la intensidad en las funciones que han asumido. Hay esposas del presidente que han utilizado este órgano para tener pues, un mayor protagonismo, y hay otras que han tenido, aún desempeñando esta función, han tenido un perfil más bajo y han realizado tareas sustantivas. Ahora bien, yo quisiera preguntarte, dado tu conocimiento en el tema, ¿hasta qué punto todo esto que veíamos en la cápsula, la atención a niños en condiciones vulnerables, en fin, debe ser vista como asistencia social y en qué momento deberíamos de empezar a hablar de derechos de la infancia? Esta es una pregunta muy importante porque precisamente pues, es la discusión de fondo que debe darse. Como habíamos visto, los antecedentes del DIF, ¿no?, con el programa Una Gota de Leche, son meramente asistenciales, y por esto también se empieza a vincular con las primeras damas, que refleja también toda una visión de cuál es el papel de la mujer y de lo que es la asistencia. Poco a poco va evolucionando lo que era el programa Gota de Leche a través de otras instituciones, como vimos en la cápsula, hasta que finalmente en el 77 se crea el DIF, y a partir de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño se dan las atribuciones para velar por los derechos de la infancia precisamente al Sistema Nacional DIF y a los sistemas estatales. Y es aquí cuando sobrecargamos en primer lugar a un órgano que tiene una naturaleza distinta, con funciones que no le corresponden, pero sobre todo también esto deja ver una visión asistencialista, pero además no en términos de derechos humanos, de lo que son, pues lo que debe tener acceso en la infancia y la adolescencia. Es como si a cualquier, por ejemplo, a las mujeres, se le hubiera dado al DIF el mandato respecto a los derechos humanos de las mujeres específicos, en lugar de haber creado el INMujeres. Y este es el paso que es necesario dar, ¿no? Y que mientras nosotros no tengamos una visión distinta de que son verdaderos derechos humanos que deben ser garantizados a toda costa, no tendremos un cambio sustantivo en las condiciones de la infancia y la adolescencia. Porque además hay algunos campos, algunas áreas donde pues parte de la infancia está en situaciones críticas, quien está en orfanatos, en fin, donde se echa en falta una auténtica rectoría del Estado para garantizar pues unas condiciones de bienestar, de respeto a los derechos de estos niños que no necesariamente están garantizados con el actual diseño. Claro, tocas un tema especialmente sustantivo y además que ejemplifica muy bien la visión y las carencias del sistema con el diseño actual. Por ejemplo, todo el tema de las adopciones está dentro del Sistema Nacional DIF, y esto deriva, pues de una tradición histórica, y nos deja ver que aún se sigue viendo en México hoy en día el tema de la adopción y, por ejemplo, de la representación legal también, como un tema de asistencia social, es decir, de caridad, ¿no? de buenas conciencias, de papel que corresponde preponderantemente a las mujeres, y no como la garantía de un derecho del niño. Es como si la libertad de expresión o cualquier otro derecho lo dejáramos en manos de un órgano de asistencia. Esto nos refleja que no hemos dado el paso precisamente
a entender que se trata de derechos humanos que deben ser garantizados y que el DIF debe de seguir teniendo, es decir, hay una función de la asistencia social del Estado que debe de seguir existiendo, pero que tenemos que dar el paso a a la visión de derechos y sobre todo a la garantía de derechos de niñas y niños que se encuentran en una condición de especial vulnerabilidad por su condición jurídica, porque no tienen capacidad por sí mismos de hacer valer los derechos. Claro, y esto además supongo que tiene un problema adicional cuando bajamos a la dimensión de las entidades federativas y los distintos ordenamientos legales en materia de adopción, de protección, que impide o dificulta que un niño tenga los mismos derechos independientemente de su lugar de residencia. Sí, esto es muy claro. Tenemos 32 sistemas de adopción diferentes, ¿sí? Que no hacen que, por ejemplo, un niño en Tabasco no tenga las mismas garantías respecto a esto que un niño en el Distrito Federal. Y además dificulta también el tema presupuestario, porque lejos de tener, digamos, un programa nacional que garantice a estos niños, por ejemplo, en situación que están institucionalizados o en un proceso judicial vinculado con los derechos de la patria potestad, muchas veces los DIFs municipales no tienen los recursos necesarios, por ejemplo, para pagar los edictos que se necesitan para notificar a los abuelos que tienen derecho. Y esto significa para una niña o un niño en una institución en algún municipio de México, la diferencia entre poder ser adoptado por una familia que quiera tener un hijo y que pueda crecer con una familia o permanecer hasta los 18 años institucionalizado. Mónica, pues creo que has puesto luz sobre un tema muy sensible, incluso yo diría delicado. Quizá el anacronismo menor es el que suele llamar la atención a la opinión pública, que es el nombramiento de la llamada primera dama, y lo que tenemos por delante es la necesidad de una transformación institucional, normativa, que nos lleve de la visión de la caridad a la de los derechos. Pues te agradezco mucho, nos vemos pronto en tu espacio. Esto ha sido Desde el Campus. Continúe con nosotros aquí en Observatorio. Volvemos en unos segundos.